Leyendas de Mallos y Judus. La giganta de los Mallos de Riglos y las chimeneas de hadas o judus. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Los Mallos de Riglos son unas formaciones geológicas situadas en la localidad de Riglos, en la provincia de Huesca, España, en las sierras del Prepirineo de Huesca. Alcanzan los 275 metros de altura máxima, como el espolón norte del Pisón, y se caracterizan por sus grandes paredes verticales o incluso desplomadas, muy apreciadas para la práctica de la escalada. Los Mallos de Riglos son consecuencia de la elevación de los Pirineos durante la orogénesis, formación de las montañas, y están formados de sedimentos con cantos rodados de gran tamaño. Al crearse la cordillera pirenaica, la erosión provocó que gran cantidad de material fuera arrastrado hacia el sur por cauces que vertían sus aguas a la antigua depresión del río Ebro, depositándose y sedimentándose en enormes conos de deyección. Estos depósitos aluviales fueron elevados por plegamientos de las capas inferiores y posteriormente erosionados, dando lugar a estas impresionantes paredes. La meteorización, o sea, la descomposición de rocas y minerales, sobre todo la de tipo fluvial, abrió profundas barranqueras, ensanchándose las fisuras y formándose las características chimeneas. Los estrechamientos y techos que aparecen en ellas son debidos a que la roca más dura ha persistido a pesar de la erosión de las aguas fluviales. Cada mallo tiene un nombre propio, cuyo origen procede, en algunos casos, del nombre de algunas casas de Riglos, como Firé y Pisón, de su forma o color característico, como Colorado, Aguja Roja, Tornillo, o en homenaje a otras personas no relacionadas necesariamente con el mundo de la escalada, por ejemplo, de los castellanos, Don Justo. Tradicionalmente se dividen en tres grupos: los mallos grandes, por ejemplo el Pisón, los mallos pequeños, por ejemplo Colorado, y los Osfils, de los hilos en aragonés, por su estratificación horizontal. Las imágenes muestran de izquierda a derecha los mallos de Riglos desde el macizo dos Fils, mallos Firé, Castilla y Pisón, y vista de los mallos de Riglos desde el río Gállego. Leyenda de la giganta de los Mallos de Riglos. En la hoya de Huesca, al sur del Pirineo, se alza una impresionante formación rocosa. Son unas paredes verticales conglomeradas, esculpidas por el tiempo, que conforman un entorno natural único. Los Mallos de Riglos son un rincón de aventura y escalada, pero también un espacio de leyenda. Cuenta una leyenda que en Foz de Escalate, una pequeña aldea de la zona, vivía una extraña y solitaria anciana. Ella era diferente al resto de la población. Tenía una gran estatura, casi gigante.
La anciana era hilandera y solía mojar el lino en las limpias aguas del río Gállego. Sus vecinos decían que la giganta era amiga de los seres malignos y tenebrosos que merodeaban en el bosque. Sin embargo, ella nunca había hecho mal a nadie. Amaba la naturaleza y los animales que vivían a su alrededor. Un día, cansada de la gente y del rechazo que siempre le habían mostrado, decidió abandonar el pueblo y refugiarse en la naturaleza. Allí se sentía libre y segura. De la nada hizo aparecer 2 moles de roca de un tamaño inmenso. Las levantó en el aire y con una fuerza sobrehumana las clavó junto al río Gállego. Se dice que desde entonces se refugia y oculta en ellas, lejos de las personas. Nadie volvió a verla hasta la noche de San Juan. Cuenta la gente del lugar que cada 23 de junio, cuando llega la medianoche, se la puede ver sentada en el Pisón, el más grande de los mayos. Ahí descansa tranquila. A veces remoja el lino con el que hila en las aguas del río y otras se peina cuidadosamente su largo cabello blanco. Chimenea de hadas o hoodoo. Las chimeneas del Valle del Ebro, España, se formaron gracias a la erosión ejercida durante miles de años en montículos formados en su parte inferior de toba volcánica, tufa o tufo volcánico, tierra frágil de origen volcánico, y en la parte superior de basalto y andesita. Puede llegar a los 40 metros de altura. Las rocas duras de la parte superior protegen a las rocas blandas de la parte inferior, haciendo un efecto de paraguas. Algunos ejemplos de chimeneas de hadas en España son los siguientes: Aguarales de Valpalmas, provincia de Zaragoza, España; Peña Sola de Collas, igualmente en la provincia de Zaragoza, entre Biel y Fuencalderas; y Señoritas de Arás, en Viescas, en la provincia de Huesca, España. Chimenea de hadas o hoodoo. Las chimeneas de hadas son una especie de columna natural de rocas débiles, generalmente sedimentarias. Se encuentran principalmente en zonas áridas. Varían en tamaño, desde 2 metros hasta 40 metros de altura. Se formaron por la erosión causada por el viento, agua y hielo, según sea el lugar en que aparezcan. Son un accidente parecido al que ocurre en las costas con los farallones, en los que interviene la erosión marina. Se encuentran en diversos lugares del mundo. En Riglos, Huesca, Aragón, España, se llaman mayos, porque, aunque son rocas sedimentarias erosionadas, carecen de sombrero, de material diferente y más duro. En Estados Unidos se encuentran en el Parque Nacional del Cañón Bryce, Utah. Se conocen en inglés como hoodoo. El juego de colores de las rocas, rojo, naranja y blanco, recrean vistas espectaculares. La imagen muestra la chimenea de hadas hoodoo en el Parque Nacional del Cañón Bryce, Utah, Estados Unidos. Parque Nacional Bryce Canyon, Utah, Estados Unidos. Primeros habitantes de la zona del Cañón Bryce. Estudios arqueológicos demuestran que hubo asentamientos humanos en la zona desde hace 10.000 años.
al sur del parque se han encontrado objetos Anasazi de la época de los cesteros. Los Paiute se establecieron en esa zona cuando los anteriores habitantes la abandonaron. Los Paiute fueron los que crearon la mitología sobre las chimeneas de hadas. Pensaban que los pináculos eran gente legendaria a los que el espíritu del coyote los convirtió en rocas por sus malas acciones. Leyenda de las chimeneas de hadas o hoodoos en el cañón Bryce, explicada a un naturalista del parque en 1936 por Dick, un anciano Paiute que vivía en la reservación Kaibab. Cuenta la leyenda que en un tiempo muy remoto, el cañón Bryce estaba habitado por la gente legendaria Towen-an-Ungwa. Esa gente eran aves, reptiles y otras variedades de animales. Parecían gente humana, pero no lo eran. Tenían el poder de parecerse a la gente. Esos ancestros bebieron toda el agua, comieron todas las semillas de los pinos piñoneros, árbol originario de la zona, y no dejaron nada para los otros seres de la naturaleza. Entonces, Sinahuava, el coyote, los castigó por sus acciones de abuso, convirtiéndolos en piedra. Desde ese día y para la eternidad, la gente de las leyendas se yergue petrificada. Varios están de pie en hileras, otros están sentados y algunos abrazados entre sí como una pintura, tratando de escapar del cañón. Se pueden distinguir sus rostros pintados como fueron antes de convertirse en rocas. Por eso a ese lugar lo llaman en lengua paiute Ancacuwas-Awitz, que Johnny, el sobrino de Dick, tradujo al inglés como Red Painted Faces, y esto en castellano es caras pintadas de rojo. Esta leyenda está en exposición en la entrada del Bryce Canyon National Park Visitor Center. Fin.